Amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más del video podcast de Real y Verdadero. Antes de pasar al episodio, de verdad quiero recordarles que si se suscriben, nos dan follow, etcétera, todo eso nos ayuda muchísimo a poder crecer en Real y Verdadero. Así que por favor, píquenle ahí en follow, seguir, síganos en nuestras redes sociales también, suscríbanse al newsletter, todas esas cosas las hacemos por ustedes. Al final son recursos que te pueden ayudar a ti en tu misión como catequista. El día de hoy platicamos con Inés San Martín. Inés es una periodista de Argentina, de origen argentino, pero que trabajó muchísimos años como corresponsal en el Vaticano y actualmente es directora de comunicaciones para las obras misionales pontificias. Entonces, en la conversación hablamos muchísimo acerca de cómo la trayectoria del Papa y de los últimos papas reflejan, en cierto sentido, perdonen la palabra, pero encarnan la visión del catecismo. Y entonces es padrísimo todo lo que ella nos va a ir diciendo durante este episodio. Y también hablamos acerca de la importancia de los medios y cómo usarlos correctamente como catequistas. Dios mío, es buenísimo eso. Hoy en día tenemos que navegar muchísima información. Entonces, de verdad, buenísimo todo lo que Inés está a punto de decirnos. Entonces, ánimo, espero disfruten muchísimo este episodio y nos vemos del otro lado. Bienvenidos amigos y amigas a un episodio más del video podcast de Real y Verdadero. Aquí estamos con ustedes de nuevo y el día de hoy tenemos a nada más y nada menos que Inés San Martín. ¿Cómo estás, Inés? Bien, muy bien, Luis. La verdad, un placer para mí estar acá con ustedes. No, el placer es absolutamente nuestro, Inés. Platícanos un poquito para que la audiencia te conozca un poco de qué haces. Digo, sé que has andado por todo el mundo y haces un poquito de todo, pero así explayado o resumido como tú prefieras. Un poquito de ¿Quién todo. es Inés? Esa es la manera de definirme. Bueno, no, soy Inés San Martín, es mi nombre completo. Soy argentina, por si el acento no me ha delatado todavía. Hace 4 meses vivo en Florida, en Estados Unidos, donde trabajo como coordinadora del área de comunicación de las obras misionales pontificias de Estados Unidos. Pero antes de irme para acá, estuve casi una década en Roma, desde el 2014 hasta octubre del año pasado, trabajando para cruxnow.com, que es un sitio de noticias que se dedica exclusivamente a la Iglesia Católica. Empecé obviamente como corresponsal en Roma y terminé como coeditora, lo que me dio una oportunidad realmente única y para mí inolvidable, como de muy difícil realmente de medir y de expresar, porque por un lado sí me permitió conocer a la Iglesia a un nivel de profundidad poco habitual, no solo quizás desde el punto de vista teológico, sino también de, digamos, la Iglesia como institución universal y también la Santa Sede como Estado. Y por otro lado, fue una experiencia única porque me permitió viajar con el Papa, donde él, digamos, a los lugares a los que él iba, yo iba con él en el avión. Entonces estuve con él en el viaje a México, estuve con él en el viaje a Chile, a Perú, y no estuve con él en el viaje que todavía no hizo a la Argentina. Wow, oye, es verdad, no he ido a Argentina, increíble. No, Oye, no importa. A mí, ver el llegado a Irak, ya para mí fue inolvidable. Increíble. Wow, o sea, no me puedo imaginar lo que se ha de sentir estar tan cerca del Sumo Pontífice, o sea, y pues tal cual en los aviones con él, no me lo imagino. Wow, seguro se tiene un chorro de historias. Para mí sí fue la verdad increíble, una oportunidad enorme de crecer en la fe. Y empezaste, digamos, más como dando pincelazos un poquito en trayectoria y todo esto, o sea, pero llegaste ahí, vi que por ahí, o sea, anduviste incluso desde Madrid en la Jornada Mundial, estuviste ahí como corresponsal cubriendo cosas, pero ¿cuáles fueron como que tus pininos para llegar a lo que haces actualmente? O sea, ¿cómo pasas de ser una argentina normal a viajar con el Papa, verdad? A ser la única argentina técnicamente viajando con el Papa, Wow. porque la genia de Elisabetta Piqué, que trabaja para La Nación en medio argentina, es italiana, y a mí me encanta decirle que es argentina, pero ella obviamente orgullosa Soy de su italiana. nacionalidad, fue italiana. Entonces realmente era la única argentina viajando con el Papa. Llegué ahí, o sea, yo estudié comunicación social en una universidad católica en la Argentina, en la Universidad Austral. Estudié comunicación sabiendo que quería trabajar para la iglesia, eso lo tenía de alguna manera decidido, pero también sabiendo que no quería ser periodista, al punto tal que en la primera clase de periodismo le dije al profesor: lo último que quiero hacer en mi vida es ser periodista, a no ser que alguien levante el teléfono y me diga: ¿querés cubrir el Vaticano? Sabía que, o sea, era un sueño enorme, pero por otro lado era un sueño que
sea, el periodismo se paga muchísimo derecho de piso. Pasa en todas las profesiones, en todos los oficios, pero quizá en el periodismo un poco más que en el resto. Para poder llegar a hacer la cobertura del Vaticano para un medio grande en la Argentina, yo no me veo a las 2 de la mañana yendo a cubrir un accidente. Por importante que sea y por necesario que sea cubrir ese tipo de noticias, nunca me vi dispuesta a pagar ese derecho de piso. Entonces, terminé la carrera, me fui como voluntaria 3 meses a la JMJ de Madrid, a la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Fue una experiencia increíble, trabajé en el departamento de acreditaciones de prensa, pero me volví extremadamente frustrada porque mi sueño era darle un abrazo al Papa Benedicto XVI. Lo tuve a medio metro, pero entre el Papa y yo estaba el entonces príncipe de España, hoy rey de España, y no me daba, la verdad, para saltearme al príncipe y a la princesa Leticia y decir, hola Santa Madre, soy la loca de Argentina y le quiero dar un abrazo. Entonces, ni modo que abrazaras al príncipe, ¿verdad? De una vez. La verdad que no me generaba el mismo, ¿entendés? Le di la mano, vos príncipe de España, qué sé yo. No es mi patria. Entonces, me quedé con esa espina y volví de Madrid convencida de que me iba a ir a Brasil a trabajar para la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil en el 2013 y a mí me iban a conocer por ser la loca que le había dado un abrazo a Benedicto XVI durante la JMJ de Brasil. Todos conocemos la historia, el Papa renuncia 5 o 6 meses antes de la JMJ. Yo igual ya tenía mi pasaje en mano, tenía mi arreglo de palabra que iba a ser voluntaria 6 meses para coordinar el Departamento de Prensa Internacional de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Y lo eligen a Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, cardenal de Buenos Aires, decano Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como papa. Fantástico, listo, bárbaro, yo igual me voy y igual voy a ser la loca argentina que le da un abrazo al Papa. Y estuve 6 meses trabajando en Brasil, la verdad como un avestruz, porque la cantidad de trabajo que había era impresionante y tenía la cabeza abajo de la tierra, trabajando, haciendo, armando, hablando, contando, evangelizando desde esa perspectiva. Llega la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa tipo para el tráfico y es así como, no sé si tienen la imagen en la cabeza del Papa rodeado, el auto, el Ford que tenía, o el Fiat que tenía el Papa azul, rodeado de jóvenes, lanzándosele como si fuese un concierto de Taylor Swift, todos preocupadísimos por la seguridad del Papa, y yo tipo llorando, saquen a este hombre de acá, que se vaya, que termine esto porque no sobrevivo a la JMJ. Tenía 25 años, coordinaba la prensa internacional y tenía todos los diarios del mundo llamándome, preguntando, che, ¿qué onda este hombre? ¿Qué pasa con este material? ¿De dónde saco la foto aérea del evento? Que se vaya, no aguanto, no puedo, es too much. Pero bueno, cada vez que llegaba al centro de prensa, yo le decía siempre al mismo guardia de seguridad, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va tu mañana? Es bien, yo soy Inés San Martín, la loca que le da un abrazo al Papa. Llega el último día del viaje, el Papa es el sábado a la noche, la vigilia de la JMJ es siempre la misma, la tenemos que hacer en la playa de Copacabana porque se inundaba el predio en el que íbamos a hacer la vigilia originalmente. Y el guardia de seguridad llega y me dice, ¿y le diste un abrazo al Papa? Eran las 7:30 de la noche del sábado. Yo, no va a pasar, no se me dio, tendré que ir a Polonia. Y el guardia me dice, no, vos hoy le das un abrazo al Papa. Me agarra de la mano, me lleva afuera del centro de prensa, que era en un centro, en un lugar muy cerca de la playa, de los militares. Aterriza el helicóptero del Papa, me pone al frente del guardia de seguridad de Brasil y le dice, ella hoy le va a dar un abrazo al Papa. Tipo, bueno, listo, la trajeron, le da un abrazo al Papa. Se apagan las hélices del avión, del helicóptero, y el jefe del ejército de Brasil me dice, bueno, ahora depende de vos. Y le grito desaforadamente, Santo Padre, te quiero dar un abrazo, el mejor argentino del alma. Y tengo el video, tengo la escena, el Papa se me vení. Entonces voy, me le tiro encima al Papa, le doy un abrazo. Y está el guardia de seguridad atrás, en el momento que ahora ya lo cambiaron, está tipo así como diciendo, no, cuidado con esta loca que nadie sabe de dónde salió. Y bueno, le dio un abrazo al Papa. De ahí, Dios mío, qué bonito. Así, como que ahí medio que seguí encaminada porque, bueno, antes de irme a Brasil, un gran periodista norteamericano se llama John Allen,
él es lo que decimos vaticanista en el oficio del periodismo, se dedica exclusivamente al Vaticano. Va a la Argentina por una semana para tratar de entender quién iba a ser el Papa Francisco en base a quién había sido el cardenal Bergoglio. Y yo trabajo con él toda una semana como lo que se conoce como su fixer. Entonces yo le manejé la agenda, le hice las traducciones, las transcripciones, las interpretaciones, le conseguí al teólogo y al jesuita y al arzobispo de. Y fast forward a octubre, me llama por Skype, o sea, me dice, ¿podemos hablar por Skype? Sí. Entonces, ¿te interesa mudarte a Roma para cubrir el Vaticano? Bueno, ya puedo cancelar la entrevista de trabajo que tenía porque mi padre ya es tipo bata voluntaria. Sí. Y nada, me voy a Roma con un contrato del Boston Globe para trabajar para Cruz. Y de ahí, sí. Y de ahí, me llevó 10 minutos contarte cómo fue que llegué a donde estoy ahora. Pero bueno, esa es mi experiencia. Una historia súper resumida, pero Dios mío, qué bonito y qué inspirador, de verdad. Ver a alguien que, digamos, con tanto empeño en trabajar, pero que muy confiado y también, pues, no sé, o sea, muchas veces o encuentras personas en la iglesia que son súper profesionales y frías, o los encuentras a veces muy emocionales y soñadores, pero a veces no tan productivos, o además, yo creo que tú eres una unión muy bonita de los dos perfiles, Inés. Entonces, gracias de verdad por compartir. Toda la gente con Network, con lo cual creo que Dios nos cría y nos junta, así que acá estamos charlando. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y bueno, ahora sí, como los mexicanos a lo que nos truje chencha, pero sí como que al tema ahora sí, ¿no? O sea, yo creo que sí tiene que ver, porque es buenísimo ver la persona, dónde está, de dónde viene, etcétera. Pero hablamos obviamente en el podcast sobre el catecismo, ¿no? Y yo quisiera preguntarte si, digamos, en tema de toda tu experiencia, ¿cómo has visto la presencia del catecismo o la catequesis incluso? Lo puedes abordar desde el ángulo que tú quieras, desde lo que te ha tocado que el Papa dice en un avión, o más bien lo que tú has visto tal cual cubriendo eventos y cosas y formas. Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia? Sí, o sea, usándolo o conociéndolo desde tu experiencia y trinchera, ¿no? Bien. La verdad, o sea, a mí pasa, yo trabajo mucho, obviamente, con un público, una audiencia norteamericana. Y sobre todo al principio de mi carrera me costó muchísimo entender la necesidad de reducir todo a si es de izquierda o de derecha, si es liberal, conservador, demócrata o republicano. Y me acuerdo, lo tengo grabado, esa primera semana trabajando con John en la Argentina, que fue mi introducción al periodismo vaticanista. A todos les preguntó, bueno, ¿pero es liberal o es conservador? Y la mejor definición que yo encontré para explicarlo al Papa y de alguna manera para definirme a mí misma es que el Santo Padre es un católico del catecismo de la Iglesia Católica. Él tiene el catecismo, lo conoce mucho, y cuando uno ve sus gestos, ve sus palabras, ve sus enseñanzas, él es firme al catecismo. Y de hecho, grandes de las así llamadas controversias de este pontificado, si uno primero lee la controversia en su contexto entero y si la lleva al catecismo, en realidad no tiene nada de controvertido. Desde su trato, o digamos, de su llamado a ser humano con los migrantes hasta el condenar al pecado y no al pecador. Él es, en ese sentido es clarísimo, y para mí es re importante como, digamos, cómo vivo yo mi fe, cómo me defino a mí misma como católica. Y mira, yo soy provida desde el momento del nacimiento hasta la muerte natural, pero no puedo dejar morir a la gente porque tiene otra nacionalidad. No soy quien para juzgar a una persona que reconoce que está en pecado y que busca al Señor y que busca convertirse. No, realmente no. Empezando por el hecho de que soy tan pecadora yo como mi vecino, como mi hermano, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a mí me ayuda muchísimo el catecismo, y también yo reconozco a mí la religión organizada, entre comillas, me sirve muchísimo para ordenarme a mí misma. Porque a mí me es muy fácil dejarme llevar por la vorágine de lo que estoy haciendo, y de golpe me doy cuenta que no distingo entre un martes y un domingo, y no, la verdad que sí, hay una diferencia enorme entre un martes y un domingo. Entonces, poder por lo menos el domingo frenar, tomarme el tiempo de decir, ¿viste? Estar con Dios más allá de la oración de la mañana, de la noche y de las comidas, la bendición de las comidas.
Sí. Entonces, en ese sentido, a mí me sirve mucho y esa organización, y ni hablar de obviamente, de los sacramentos, que está tan bien explicado en el catecismo y que muchas veces tanto nos cuesta por ahí expresar o explicar. O sea, no hay que reinventar la rueda. O sea, el catecismo fue de alguna manera, la coordinación del catecismo la hizo el cardenal John Born, en su momento Monseñor John Born, pero todo coordinado por Benedicto XVI, por en su momento el cardenal Ratzinger de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Un hombre con una mente más clara, más brillante y más teológicamente lúcida que él no hay y no creo que vaya a haber en el siglo XXI. Yo estoy convencida de que en 100 años va a ser doctor de iglesia. Entonces, ¿para qué tratar de reinventar una explicación cuando está clarísimamente explicado y que nos permite realmente conocer nuestra fe, explicar nuestra fe, compartir nuestra fe? Pero ante la duda, no, el catecismo le tengo miedo porque es enorme. Por ahí pueden leer el compendio del catecismo de ese que te lees entero. No me lo yo no conozco, no es que me leí el catecismo entero de pe a pa. Pues, hay mucho que no se me aplica a la vida, no sé cómo explicarte. Pero sí, eso. Wow, no, gracias. Buenísimos comentarios. Yo no sé, de escucharte, me viene a la mente cómo vemos, o sea, tú hablas del Papa como alguien que en cierto sentido encarna el catecismo. O sea, digamos, es si uno quiere ver el catecismo vivido y aplicado, ve al Papa. Pero si quieres ver cómo se manifiestan algunas enseñanzas del catecismo, pues ves qué hace el Papa, ves qué hacen otras personas. Y eso es muy, muy claro, ¿no? O sea, en cierto sentido es como, a eso estamos llamados todos, no solo el Papa, sino yo, tú también, de decir, bien, es vivir de cierta manera, es vivir con ciertos criterios, es buscar moldear mi mente, mi corazón, mi modo de vida a lo que la iglesia enseña. Y por otro lado, qué peligroso sería que no tuviéramos ese matiz como práctico, si nada más fuera un libro y un montón de principios con los cuales podemos atacar, con los cuales podemos simplemente usarlos como una teoría o simplemente un ejercicio académico, intelectual. Debe de ser una práctica moral, una práctica del día a día, ¿no? Que nos permita también encontrar esos puntos de encuentro con los otros. Y sobre todo eso, o sea, eso es algo que muy, muy especial del pontificado de Francisco, es las periferias existenciales, es llegarle a los marginados, es llegarle a las personas. Qué bonito ver que, digamos, el matiz no tiene que ser ni rígido, ni excluyente, ni intolerante, sino lo opuesto a eso. O sea, ese es el resultado de una vida en el catecismo, ¿no? No sé, se me hace muy, muy interesante. Sí, yo creo que en ese sentido, digamos, la historia de ese tiene 2000 años. Papas tuvimos muchísimos. Pero por ahí cuando uno habla hoy por hoy de debates teológicos o de pontificados, siempre lo resumimos a los últimos tres, ¿no? Lo que fue Juan Pablo II, Benedicto y lo que está haciendo Francisco. Primero, yo siempre lo dije y lo mantengo y lo sostengo y lo voy a seguir defendiendo. Hay una enorme unidad entre los tres pontificados. Pero para mí, Juan Pablo II destiló la fe, de ahí la necesidad del catecismo. Ahí había muchísimas cosas después del Concilio Vaticano II, que fue una experiencia increíble, que quizá había que aclarar, que había que encasillar. Pablo VI, Juan XXIII hicieron mucho de esto, pero Juan Pablo II de alguna manera lo demarcó. Sí. Benedicto XVI nos explicó la fe que Juan Pablo II había decantado, de nuevo, según la tradición, no es que dijo, bueno, ahora creemos en esto. Y Francisco nos está mostrando la fe. ¡Wow! Entonces, ¡Qué buena manera de conceptualizar eso! Ajá. Vemos, o sea, porque a mí me duele mucho cuando, por ejemplo, se habla, o sea, es verdad, Francisco nos pide que saquemos la iglesia de la sacristía y la llevemos donde esté la gente. Realmente vayamos a las periferias existenciales. Pero es sumamente injusto decir que Juan Pablo II y Benedicto XVI no intentaron hacer lo mismo. La diferencia, para mí acá se nota muchísimo en la cultura latina del Papa, que a muchos les cuesta entender y otros aman. A él le sale innato el decir, hubo una tragedia en Lampedusa, me saco un avión y me saco un billete de avión y voy a Lampedusa. Que por cierto fue literalmente lo que hizo. O sea, el Papa, cuando él asume, cuando Bergoglio es elegido, asume, al muy poco tiempo hay una tragedia enorme de migrantes en Lampedusa, una isla del sur de Italia, y él le dice al secretario de Estado, vamos a Lampedusa. El secretario de Estado le dice, no, Santo Padre, no se puede, usted ahora se va a Brasil. Después, Papa agarra la computadora, se saca un pasaje por Italia con Jorge Mario Bergoglio con su pasaporte argentino
Y al Italia llama a la Secretaría de Estado diciendo, che, hay un tal Jorge Mario Bergoglio que dice que se va a subir a un vuelo en Lampedusa. Y ahí la Secretaría de Estado tuvo que reaccionar, se dieron cuenta que, bueno, hay que ir porque no. Cuando Francisco habló en su misa de apertura de la importancia de realmente llegar a las periferias, él se comprometió a mostrarnos cómo ir a esas periferias. Wow. Pero Benedicto XVI y Juan Pablo II también hicieron muchísimo para abrir la iglesia a esa periferia y para dar la teología que nos lleva a Francisco a realmente abrir la iglesia a las periferias. Wow, qué increíble. Yo creo que sí valdría la pena, o sea, me gustaría escuchar un poco de lo que piensas en cuanto al trabajo de medios, ¿no? Y a la parte mediática. Y cómo, o sea, a veces, digo, no a veces, sino todo el tiempo vemos estos amarillismos contra el Papa, ¿no? El Papa dijo tal, y esto, y mira, y que tal pedazo sacado de contexto de una entrevista de no sé qué, o una frase que es desglosada en diferentes formas, idiomas, etcétera, interpretaciones. Híjole, o sea, cómo, o sea, digo, entendiéndolo en el marco de que el Papa es, en cierto sentido, una visión del catecismo y de la catequesis. ¿Cuál es el rol de los buenos, la buena manera de ejercer el poder mediático, pero también como catequistas, que a lo mejor son quienes escuchan más nuestro podcast, cómo tengo criterio, ¿verdad? O sea, ¿cómo le hago para elegir correctamente, para no dejarme llevar por lo que dice tal o cual? O sea, cómo tener cierto colmillo en criterio, en saber distinguir buena información de mala información, etcétera. Bien, para mí, en ese sentido, Francisco es súper transparente. Entonces, si tenés una duda, anda a la fuente. O sea, y yo eso es algo que digo como periodista y que se lo decía muchísimo a mi madre, por ejemplo, cuando escribió un artículo del domingo y el Papa habló sobre Nicaragua. Y además, pero siempre habla de política y nunca habla de Dios. Hermano, yo periodismo. Primero, o sea, hay comunicación católica, hay periodismo puro y duro, aun cuando como católica hacía periodismo, y después está el que hace el periodismo católico, que para mí también es otro género. Yo hacía periodismo puro y duro, exclusivamente dedicado a la Iglesia Católica. Entonces, si mi titular es el Papa dice Dios te ama, hay algo muy mal con el pontificado, que es noticia que el Papa diga Dios te ama, o esa no es la noticia. O sea, porque no puede ser noticia que el Papa diga Dios te ama. Es un mensaje hermoso y que hay que transmitirlo y hay que compartirlo y hay que viralizarlo. Pero no es noticia. Entonces, a los catequistas que nos están escuchando, que nos están viendo, mi primera recomendación es distinguir entre la noticia y la evangelización que se puede hacer a través de los medios. Creo que hay dos cosas completamente distintas y para mí en ese sentido yo siempre me considero que parte de mi trabajo fue como periodista contar la verdad sobre la Iglesia Católica. Eso implica contar lo bueno, lo buenísimo, lo más o menos, lo malo y lo pésimo. Entonces, siempre con la conciencia tranquila de saber que lo bueno supera lo malo, pero que para tener credibilidad como periodista en lo bueno, tengo que también animarme a contar lo malo, porque la iglesia es humana, de inspiración divina y gracias a Dios. O sea, como bien dice el dicho, se sabe que la iglesia es de creación divina porque hace 2000 años que intentamos destruirla desde adentro. Y siempre, mucho más que cualquier otro estado, mucho más que cualquier otra institución. Entonces, en ese sentido, la conciencia tranquila, pero claro, si uno como catequista lee lo que dice el Papa en la CNN, y sí, el Papa dijo eso, pero no es lo que dijo el Papa. Entonces, en ese sentido, yo siempre la recomendación que hacía para los catequistas o, digamos, la gente más del ambiente espiritual que me preguntaba cómo leer, mismo cómo leerme a mí, porque hay muchas cosas de lo que yo escribía sobre Nicaragua, sobre Iglesia en América Latina. Yo escribí tanto sobre Venezuela y sobre Nicaragua que hoy tengo prohibido entrar a los dos países hasta que haya un cambio de gobierno en esos dos países. Wow. Y a mucha honra y a mucho orgullo, pero me preguntaban cómo te leemos para interpretarlo al Papa. Mira, yo te digo un teaser. Yo te digo, hoy el Papa habló de esto. Y sí, mi titular va a ser, hoy el Papa habló de Nicaragua. Y el párrafo 8 te voy a decir la parte espiritual. Anda a Vatican.a y lee el mensaje del Papa. O sea, si tu trabajo Directito. es directito, o sea, porque y más hoy que es facilísimo, o metete a YouTube, ver el video y no veas el corte y pega que te hizo un medio de lo que dijo el Papa. Yo también no quieres ver las 3 horas de la misa porque, salvo de manera excepcional, no tiene para mí la
la vivencia eucarística de estar en misa, porque por más hermoso que sea ir a una misa del Papa, la misa es la misa, así le diga el Papa o le diga el sacerdote de la parroquia de la vuelta, ¿no? El misterio de la Eucaristía no depende del celebrante. Entonces, pero que preferir el video y andar a la homilía, adelantate a la homilía y escuchar lo que dijo el Papa y ver lo que dijo el Papa y mirar los gestos también del Papa cuando habla. El Papa es un enorme comunicador, como todo argentino, usa más las manos y la cara a veces que las palabras. Wow, súper cierto. Wow. Aunque yo hablo mucho con las manos y las palabras. Nos usa todo el cuerpo, yo creo. Es buenísimo. Me acuerdo de que hace unas semanas, conforme estamos grabando este episodio, o sea, estábamos con la jornada de comunicadores, jornada mundial de comunicadores, y el Papa daba el mensaje de comunicar con el corazón, ¿no? Desde el corazón. Y a mí se me hace tan bello eso. Yo creo que pues lo que nos has compartido a mí me permite ver que todo su pontificado, o sea, y toda su vida el Papa ha sido un testimonio de eso, ¿no? De comunicar con y desde el corazón para llegar a otras personas, para no dejarnos llevar por esas tendencias negativas, etcétera. Qué bonito, Inés. Muchísimas gracias. Para ir a lo mejor englobando un poco de lo que hemos platicado o a lo mejor hasta cerrando un poquito, quisiera preguntarte si tú tienes alguna experiencia concreta con el catecismo en algún momento de tu vida en donde ya sea esta sección la consultaste para resolver un problema o a lo mejor tienes un párrafo o una sección favorita, algo, ¿no? En que nos quieras compartir. Creo que voy a volver a lo que dije antes, ¿no? El intentar vivir la fe de modo acorde a todo el catecismo. Porque es facilísimo hacer como si estamos recolectando fresas y me quedo con este párrafo y con este párrafo no, y este está medio feo, entonces lo dejo ahí en la planta y me voy a esta fresa que está mejor. Hay una coherencia hermosísima en todo el catecismo, en toda la enseñanza de la iglesia. De nuevo, podemos ir al compendio, podemos ir a la catequesis que recibimos de chicos, ¿no? El ir a los mandamientos, ir a los sacramentos y leer los 4 evangelios, y ahí uno ya tiene el 99% de la fe explicada y vivida y vivenciada, digamos. Entonces, para mí ese siempre fue por ahí el desafío, y mismo, digamos, que algo que aprendí desde mi madre, ¿no? De mi padre en realidad. Tuve la suerte de venir de una familia en la que mis padres todavía están casados y van a misa juntos y rezan el rosario a diario. Entonces, eso también inspira muchísimo, y creo que aun cuando yo soy bastante más vaga para rezar el rosario, la gracia igual me llega, ¿no? Aunque un miembro de la familia reza el rosario a diario. Pero entonces, en ese sentido, mi madre siempre nos decía, o nos sigue diciendo en realidad, que el camino del infierno está pavimentado de gente que fue el domingo a misa. Entonces, creo que en ese sentido el catecismo nos enseña, nos muestra cómo vivir la fe, no solo en apariencia, sino también desde el corazón y en el día a día y cuando nadie nos ve. Porque el que es fiel en lo pequeño es fiel en lo mucho. Entonces es facilísimo, entre comillas, ir a misa el domingo y repetir las oraciones y rezar el Padre Nuestro y darle la paz al vecino, pero llego a mi casa y les pego piñas a mi hermano, verdaderas piñas, digo, no. Si entre los hermanos no se pelean, no son hermanos, ¿no? Pero creo que se entiende lo que voy, ¿no? O ignoro al vecino, o veo a una persona muerta de hambre y me cruzo a la calle porque no quiero olerla, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el catecismo nos da un camino clarísimo, una pauta clarísima, y creo que muchas veces nos olvidamos del odiar al pecado y no al pecador. Porque digamos, en ese sentido a mí me sirve mucho el cuanto más se te ha dado, más se te pedirá, ¿no? Entonces, no sabemos la realidad del otro, no sabemos de dónde viene el otro, la experiencia, la formación, la fe del otro. Entonces, no juzgarlo por sus acciones, sino que quererlo o intentar quererlo por lo que es un hijo de Dios, ¿no? Entonces, partir de ahí y después, nada, la gracia de la fe también hace mucho, ¿no? Que muchas veces, como dice la Madre Teresa, las noches de oscuridad del alma
nos pueden consumir, pero bueno, tratar de en ese sentido, para mí, cuando hay una falta de espiritualidad en mi vida, que a veces me pasa, creo que nos pasa a todos, que a veces rezamos más, a veces rezamos menos, con mayor fe o con menor fe, con más atención, menor atención, tratar de nuevo, lo que sea al principio de esa religión organizada, el catecismo, el tratar de por lo menos recordar que hay algo en lo que creemos y que la Iglesia, después de 2000 años de historia, logró resumir las experiencias en una enseñanza que es el catecismo, que no es para prohibirte hacer algo, no es para decirte esto está mal, sino es para decirte hace 2000 años que estamos en esto y encontramos que este es el mejor camino o el camino más directo a la santidad, que en definitiva Exacto. es lo que nos tiene que mover, la santidad. Amén, amén. Buenísimo. Yo resumiría mucho, o sea, como a manera de resumen y conclusión, o sea, esto que dices del vivirlo, ¿no? Del vivirlo más importante que conocer y memorizar y todo lo que quieras. Nosotros aquí en Real y Verdadero damos muchos recursos para, sí, pues para que la gente conozca más el catecismo y eso es buenísimo, pero de nada nos sirve si no lo vivimos, si al final no se ejerce. Entonces, igual pues ser testimonios de eso y quienes nos escuchan y que están ejerciendo labor catequética o haciendo cosas, ya sea desde la señora del catecismo de los domingos o de los sábados temprano o demás, todos debemos de ser un testimonio o sea, vivo para quienes están bajo nuestro cargo, ¿no? Para quienes enseñamos. Mucho más importante que enseñar ideas es enseñar la vida, es darnos como personas a los demás. Entonces, buenísimo, Inés. Yo recojo todo eso y digo, wow, qué bonito, qué bonito todo lo que nos has compartido. Y bueno, ¿hay alguna invitación que le quieras hacer a la gente en cuanto a si quieres que sigan o apoyen a las obras misionales o algo por el estilo? O sea, ¿cómo te puede apoyar la gente? Sí, o sea, obviamente yo trabajo, como dije, para las obras misionales de Estados Unidos. Nos pueden encontrar en redes como TPMS USA. Pero más allá de lo que pasa en las obras misionales de Estados Unidos, nosotros somos una organización que tenemos presencia en 120 países. Y tenemos la enorme suerte de que el tercer domingo de octubre, o en realidad el penúltimo domingo de octubre, a veces el tercero, a veces el cuarto, tenemos lo que se llama el Domingo Misionero Mundial, que es una oportunidad única en la que canónicamente, entre comillas, todas las parroquias, todos los sacerdotes, los párrocos, los diáconos que reemplacen al párroco en esa misa, digamos, en la celebración del domingo, tienen la, entre comillas, obligación de hablar de las misiones, de recalcar la importancia de las misiones y también de pedir donativos y ayuda concreta por las misiones. Cuando yo hablo de misiones, me refiero a 1100 territorios en todo el mundo en los que la iglesia es demasiado joven, es demasiado pobre o es activamente perseguida y, como tal, no se puede sustentar a sí misma. Pero este domingo misionero no es que se celebra solo en Estados Unidos porque la iglesia no es misionera o en Europa. Se celebra realmente en todo el mundo. En todo el y a mí mundo. lo que estaba haciendo hoy, antes de hablar con vos, es escribir el testimonio de un sacerdote de Mozambique que hoy está estudiando en Roma y que me contaba que el último domingo misionero su parroquia recogió lo equivalente a $25. Me dice $25, o sea, para lo que es el fondo global anual, que es casi $80 millones, y si no es nada. No, pero esta gente que no teniendo absolutamente nada, donó lo que no tenía para que gente que tiene todavía menos pueda conocer el mensaje del Evangelio. Porque las obras misiones pontificias no nos dedicamos a la caridad, por muy importante que sea. Nuestra prioridad, el centro de nuestra misión es evangelizar, es responder al gran llamado de realmente hacer misioneros y discípulos de todas las naciones. Entonces, el que pueda ayudar, que ayude, y el que me diga no puedo ayudar materialmente, se entiende, pero se puede rezar por las misiones todos los días. Se puede rezar todos los días por nuestros hermanos en la fe que están sufriendo. Es 3 de 5 católicos en el mundo, hoy por hoy son activamente perseguidos. Entonces, recordarlos en nuestra oración del rosario y recordarlos cuando decimos qué fiaca ir a misa este domingo porque hay mucho sol o porque llueve. Un cristiano que va a misa, un católico que va a misa en Irak, un domingo realmente pone en riesgo su vida. Entonces, creo que conocer eso, saber eso, nos ayuda un montón en la fe, y como catequistas está bárbaro por poder contar eso. Entonces, claro. Mi recomendación es vayan a la oficina de las obras misionales local, nacional, diocesana, y pidan historias porque las historias sobran.
Wow, no manches, se me puso la piel chinita de eso que contaste. Es que Gracias, sí, de o verdad, sea, Inés. Sí, buenísimo. Pues muchas gracias, Inés. Ha sido una conversación increíble. Espero que amigos y amigas que han llegado hasta aquí, también hayan disfrutado muchísimo. No se olviden de seguir a Real y Verdadero también en nuestras redes sociales, acompañarlos, darle like y picarle ahí en todo lo que se pueda picar. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima y que Dios los bendiga.